Cantares, sí, capítulo número 2 de los Cantares. Ya hemos leído anteriormente desde el versículo 8, pero esta noche quisiera que leamos solo el versículo 15, ¿sí? Donde dice, cazadnos las zorras. Estoy en el capítulo 2, versículo número 15 de Cantares, repito, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Obviamente lo leemos este versículo y nos parece que ni idea, y no es que nos parezca, sino que en realidad ni idea tenemos de lo que pueda estar diciéndose acá, ¿no es verdad? Pero obviamente que es un versículo muy hermoso, muy poderoso también, y que tiene que ver con el tema que estamos nosotros considerando. Recuerde que si bien es cierto, el sexo uh, en muchos aspectos es un tabú, y no que necesariamente sea bueno, pero tampoco la idea es que se use así tan fácilmente o tan abiertamente, no que sea secreto, definitivamente que no, pero tampoco pues se debe malutilizar el tema. Pero recuerden que fue Dios quien permite el sexo en el ser humano. Recuerde que Dios crea al hombre y a la mujer con esa capacidad sexual también. Y recuerden que lo que la Biblia dice después de lo que Dios había hecho es, y vio Dios todo lo que había hecho, y puntos suspensivos, ustedes lo agregan, ¿y qué más? ¿Alguien? En Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno. Ciertamente, ¿no? Era bueno. O sea, todo lo que Dios hizo, entienda, fue bueno. Es todo lo que Dios hizo en su creación. Lo mismo también en lo que se refiere a la creación del hombre y la mujer y el aspecto sexual en ellos, o en ellos. Sin embargo, también habíamos hablado de que el hecho de que la vida sexual, la actividad sexual sea buena, no quiere decir con esto que se deba manejar esto a la manera de uno, sino a la manera de Dios. ¿Correcto? Que en una pareja que están en el enamoramiento es natural que crezcan diferentes aspectos entre ellos. Caso el respeto, eso sí, caso también la buena comunicación, caso también el amor hacia Dios, que también crezca entre ellos, y también es natural el que crezca también el aspecto pasional, ¿sí? Sin embargo, ya habíamos hablado nosotros de que el hecho de que crezca ese aspecto pasional no significa que entonces tienen que darle rienda suelta a ese aspecto pasional. La semana pasada habíamos nosotros hablado de que ciertamente ninguno de nosotros iniciaría un fuego en la sala de nuestras casas, eso sí. Sin embargo, si hubiera una chimenea, ¿sí? Ese fuego sí se prendería en la sala de la casa. Por lo general las chimeneas se edifican en la sala de las casas, pero ese fuego estaría controlado, o sea, estaría dentro de los parámetros en los cuales debe estar. Algo así también es la pasión. O sea, va a crecer,
Pero el hecho de que crezca entre la pareja, estamos hablando en la etapa todavía de el enamoramiento, ¿sí? El hecho de que crezca no quiere decir que entonces hay que darle riendas sueltas a ello, no. Hay que conservarla dentro de los parámetros que Dios ha estipulado. Porque definitivamente la Biblia nos enseña, y recuerden esto y ténganlo muy presente esto, que la vida sexual activa es para el matrimonio. ¿Sí? Entiendas eso. Es para dentro del matrimonio. Quizás no lo entendamos nosotros mucho el por qué. En realidad sí hay razones, ¿sí? Y hemos hablado también algo de ello la semana pasada. Quizás muchos hasta no estén de acuerdo, ¿sí? Quizás no les gusta eso, pero ¿por qué es que Dios nos ha dicho eso? Pero siempre entendamos esto, ¿sí? Que Dios siempre está en lo correcto, que Dios entiende qué es lo mejor para nosotros. Recuerden también, Dios nos hizo. Y si Él nos hizo, de hecho que entiende a cabalidad qué es lo mejor para nosotros. Por ello, la semana pasada, permítame compartir aquí imagen. Sí, la semana pasada, perdón. A ver. Ahí está. ¿No? Hablábamos de mantener el fuego, esto es la pasión, en este caso en la pareja, ¿no? Bajo control, y habíamos hablado pues de lo que dice aquí donde está el cursor, espero que puedan verlo, dice, la misma analogía se aplica al fuego sexual en una relación de enamoramiento. Manténgala controlada. La hoguera que se mantiene bajo control en la chimenea provee de abrigo, felicidad y comodidad. Recuerde, fuego fuera de la chimenea en una sala va a destruir todo en su camino, y lo mismo también va a afectar la vida sexual antes del matrimonio, y el sexo antes del matrimonio hace que la pareja se sienta culpable. Estamos hablando de creyentes, obviamente, de gente que teme a Dios, ¿no? Porque hay algunos que ni les interesa, no quiere decir que no se afecten, claro que sí se afectan. Recuerden, cuando no se hacen las cosas conforme a Dios, va a afectar. ¿Ok? Quizás algunos no se dan cuenta en ese momento, les va a pasar la factura, ¿sí? Va a conducir entonces a deteriorar una relación pura de enamoramiento, ¿sí? Así que esto es lo que habíamos nosotros visto la semana pasada. Hoy quisiera, y permítame retornar aquí, hoy quisiera que comencemos hablando, y por favor me agradaría también sus opiniones. Ahí está el galán de... Ayer ha sido, ante el viernes le pusimos, ayer ha sido, ¿no? Galán de telenovela hindú, parece el hermano Eric. ¿Sí o no? Mírenlo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana Carmen Eva? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Parece galán de telenovela hindú. ¿Dónde está la hermana Carmen Eva? Ahí está. Muy bien, hermano Eric. Uy, hasta la sonrisa. Mira, hermana Carmen Eva. ¿Qué Se agarró tal? su jeque. Bueno, yo quisiera que en esta noche conversemos nosotros un poquito. mi jeque, o tu jaqueca, ¿cómo es? Ambos quizás, ¿no? Ambos. Bueno, está muy bien. Yo quisiera que conversemos un poquito respecto a qué razones se dan para que parejas, por ejemplo, decidan no casarse, pero sí convivir, ¿verdad? ¿Qué razones por lo general son las que se dan? Si usted me permite hacer la pregunta, a alguien con alguna participación. No, repito, no tiene que hablar de experiencias personales, simplemente estamos hablando de lo que en nuestra sociedad se divulga o se dice.
Alguno de ustedes. De hecho, entiéndase, ¿sí? De hecho, entiéndase esto, ¿sí? No es conforme a Dios. ¿Sí? Se diga lo que se diga, no es conforme a Dios. ¿Ok? Hay que tener eso. Ahora, también es un asunto cultural, ya lo hemos hablado en algún momento, sobre todo en generaciones pasadas, donde a veces en la serranía no había donde casarse, ¿no? Sino simplemente se unía. Que es sí comprensible, aceptable, entiéndase ello, pero estamos hablando de en nuestra cultura. O sea, ¿cuáles son las razones que se dan para ello? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien que quisiera participar? Se está dando, dicho sea de paso, premios de un billetito, ¿sí? Para cada quien que participa. Si nos faltan las manos, quizás, ¿no? No habrá alguien que quisiera participar. ¿Cuáles son las razones que se dan? Sí, quizás llamémosle excusas que se dan como para que parejas decidan no casarse, pero sí convivir. Algunas de esas razones. ¿Alguien? Pastor, Sí. algunos dicen, he escuchado que dicen, ¿no? Si es mejor convivir porque si es que no me va bien, me separo. Correcto. Así, Correcto. así es. Sí. Para ver cómo nos va. ¿No? ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Bueno, otra razón es simplemente, o también es el embarazo, ¿no? Salen embarazados antes del matrimonio, ¿no? Y deciden simplemente convivir porque como que les ganó el tiempo. Okay. ¿Alguna otra razón que se da? Supongo que a lo que decía Carmen es como que más fácil. O sea, no hay tanto papeleo ni para juntarse ni para separarse. No va, bueno, no creo que lo vean, no creo que necesariamente se vea de esa forma, sino simplemente el hecho de que si no nos va bien, así cada quien por su camino, ¿no? Uh-huh. Podría ser no tener un compromiso más serio, así, ¿no? Ay, hermana, esa era la conclusión, pero bueno, sí. Pero al final es eso, sí, o sea, no hay, pero quizás hay alguien más que quisiera dar alguna otra razón. Sí. Los gastos, sí, la ceremonia, la recepción, ¿no? Dicen, es un gasto, así que mejor en lugar de gastar en ello, en otras cosas, ¿no? Cierto, quieren ahorrar para una vida mejor, dicen, ¿no? En fin. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo, pastor, Sí, antes yo también, o sea, lo digo desde mi punto de vista. claro, O sea, yo antes lo que yo decía, ¿no? claro. Era como, ¿para qué me voy a casar? O sea, no tengo que demostrarle a alguien más Ah, que quiero a una persona. O sea, es de dos, entonces no tengo por qué estar mostrándole a los demás que amo a alguien. Pero ahora sí, ya cambié de eso. está muy bien, está muy bien. Como también decía Camila, no, o sea, un papelito no me va a hacer a mí más persona, ¿no? que no tener ese papelito, ¿no? Hablando de lo que decía Naomi también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué razones? ¿Qué razones se dan? Bueno, otra de las razones, por más superficial que pueda parecer, es que simplemente ya no es la moda. ¿Sí? No sé si ustedes escuchan, o sea, no, ya no se practica eso.
¿no? Ya no, eso era de antes, ¿no? Ya no se practica eso. A mí casualmente me pasó algo interesante. Estuve visitando con una pariente y, y justo conversando con ella me acordé que tenía una tía en ese entonces en España. Y le pregunté, ¿no? ¿Y qué sabes de tu tía? ¿No? Y me dice, no, está bien, ya tiene su pareja, ¿no? Viven juntos. Me percaté como que cuando se dio cuenta que me estaba diciendo a mí eso, ¿no? Cuando me estaba diciendo a mí eso, como que quiso suavizar la cosa. Y yo no estaba condenando, yo no estaba acusando a nadie, simplemente visitando. Y me dijo, no, es que allá son así, sí, son más liberales, dice, ¿no? Se unen y si les va mal, listo, se acabó. Y si tienen que unirse con otro, se unen con otro. como que justificando ello, ¿no? Así que sí, para muchos es simplemente la moda también, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo diría que es nada más así más facilito, así decir, ya, pues flaquita, ven, vive conmigo ya, de una vez listo. En vez de decir, pucha, el papeleo, la boda, hay que invitar a la gente, va a preguntar a tu papá, está bien, está mal, no sé, puedo. Y estamos juntos ya, y de ahí si sale, ya, pero acá, pues si no sale, ya, pues cada uno por su lado, y me evito tanto problema del divorcio y ¿Ya? cosas así, entonces así, un toque palito nomás. Sí, sí, sí. Y que mire, en mucho puede sonar justificable todo esto, ¿no? Porque el matrimonio como institución hoy por hoy no tiene una buena reputación, ¿no? Y yo estuve en una ceremonia nupcial, era mi prima, y fue en una iglesia católica, y me acuerdo que el sacerdote, ¿no? Le preguntó a ella o él primero, ¿no? ¿Aceptas? Y sí, sí, ¿no? Y él también sí, sí. No, pero no, o sea, no lo dijeron así, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es para agilizar la cosa. Y mientras decían eso, unas dos bancas detrás mía, quizás la banca detrás mía, había alguien a quien no conocía y decía, ya quiero escucharlos a ustedes de aquí a 6 meses. Digo así, no vociferando, pero como murmurando, pero a la vez los que estábamos alrededor podíamos escuchar eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es, muchas parejas, aun cuando se casan, no lo están viendo como que una relación para el resto de sus vidas, ¿no? Sino más bien en algún lugar en su mente ya están pensando, ¿que irá a durar esto? ¿Irá a dar resultados esto? ¿No? Y que entiéndase, jóvenes, si no tienen cuidado de hacer las cosas en el Señor, también van a casarse con ese pensamiento en la cabeza, de, si no da resultados, ¿no? Pero la idea es aprender a hacer las cosas en el Señor, ¿sí? Recordemos, y hablamos esto la semana pasada, Dios fue el que instituyó el matrimonio, ¿sí? No como, claro, no el matrimonio como nosotros lo vemos hoy en día, ¿no? O quizás alguien también puede decirle a usted, a ver, Adán y Eva, ¿se casaron? A ver, ¿dónde está su ¿qué se llama? Certificado de matrimonio. A ver, alguien les puede tirar eso en la cara, por si acaso, ¿sí? Porque personas van a tratar de justificar lo suyo como se pueda, ¿no? Pero recuerden que en tiempos bíblicos, o sea, los matrimonios no eran como lo son ahora, ¿sí? Sin embargo, sí existían ceremonias, más eran familiares, dicho sea de paso. Sí, más eran familiares. Aún en el tiempo de Jesús, no eran, y hemos hablado de esto, no eran las ceremonias religiosas tanto, sino más eran familiares, pero muy serias, ¿sí? Muy serias. Y bueno, las cosas se han hecho más ceremoniales en nuestro tiempo. Pero en fin, entiéndase que sí fue Dios quien instituyó el matrimonio
y una vez más, fue bueno. Sí, así que el matrimonio, por más que tenga una mala reputación en nuestra sociedad, sigue siendo bueno a los ojos de Dios. Entiendas eso. El problema no es el matrimonio, ¿sí? O sea, el problema no es la institución del matrimonio. El problema es la falta de preparación en Dios respecto al matrimonio. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Por lo general, por ejemplo, ¿sí? Cuando se habla de charlas, ¿no? Para matrimoniales, ¿cuándo es que se realizan ellas? Bueno, ¿acaso no es cierto? Ya un poquito antes de que se casen, ¿no? Cuando la idea debería ser mucho antes, ¿sí? Que jóvenes vayan entendiendo en el Señor qué es el matrimonio, que en nuestros hogares podamos enseñar también a nuestros hijos, ¿no? Ojalá primero con el ejemplo, claro que sí, y a la vez también con la instrucción en el Señor, ¿sí? Con la instrucción en el Señor de qué es lo que Dios desea. Recuerde, Dios nos hizo a nosotros y no nos dijo, ya ustedes arréglensela como puedan. No fue así, ¿sí? ¿Se ha dado usted cuenta que cuando usted ha comprado un artefacto eléctrico, electrodoméstico, en fin, ¿alguno de ustedes ha comprado algún artefacto hace poco? Alguno de ustedes, electrodoméstico, pero nuevo, pues no de Tacora, sino uno nuevo, pues no de tienda, ¿no? Alguien. Bueno, en algún momento se ha comprado. O sea, cada artefacto, sí, cada artefacto viene con un librito, ¿verdad? ¿Qué cosa es ese librito? Un manual. Un manual, ciertamente, un manual de instrucciones que le ayuda a usted no solo a ver o familiarizarse más con ese artefacto, sino también hacer un buen uso de ese artefacto, ¿correcto? Dios a nosotros nos hizo y nos dio un manual de instrucciones. Esa es la Biblia. Lamentablemente, así como muy poco vemos al manual de instrucciones de los artefactos, honestamente, ¿quién compra un artefacto y se pone a leer el manual de instrucciones? No somos muy poco, ¿no? Muy poco, es cierto. Lo triste es que ese mismo principio, y no que esté mal, que usted no vea el manual de instrucciones de los artefactos, yo tampoco, yo leo lo que pienso necesito leer, ¿no? Porque para leer, pues, aquí está el botón de prendido. No, pues no voy a tener que leer eso, ¿no? Cuando es un control remoto, por ejemplo, ya sé qué es, ¿no? O sea, no voy a leer que me diga, primero tiene que enchufar el artefacto. No, pues también ya sé que tengo que enchufarlo, ¿no? Simplemente leo lo que siento o creo necesito leer. Pero cuando ya se habla de nosotros, en realidad, cierto, deberíamos estar interesados en leer todo ese manual que Dios nos dio y se llama la Biblia. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, por más que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, en Isaías 55, y lo hemos visto esto la semana pasada, o sea, nuestros pensamientos no son como los de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, permítame, aquí un ejemplo pequeño, ¿sí? Dios nos dice que Jesús es el camino, ¿correcto? Jesús lo dijo, yo soy, y en realidad lo que expresa es el único camino. Pero ¿qué es lo que decimos los hombres? Todos los caminos conducen a Dios, ¿o no? ¿Es así o no? Claro que sí. Porque nos conviene eso, pues, ¿no? O sea, nos conviene, o sea, yo hago las cosas a mi manera y también esto me conduce a Dios. No es así. Solo Jesús nos conduce a Dios. Entonces, entiéndase, nuestros pensamientos son distintos. Otro ejemplo, ¿sí? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, si es que alguien le ofende a usted, ¿sí? Alguien le ofende a usted,
¿quién debe acercarse para aclarar las cosas? ¿El ofendido o el ofensor? ¿El ofensor o el ofendido? ¿Cómo es? A ver, señora Rossi, usted que quiere hablar, a ver, y así no quiera, igual usted va a hablar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo es la cosa en la sociedad, señora Rossi? En nuestra sociedad. El ofensor. El ofensor debe ir, ¿cierto? Claro. Pero ¿sabía usted que en el Señor Jesús, sí, Jesús fue el ofendido, porque nosotros lo ofendimos, ¿verdad? Nosotros lo ofendimos, pero fue Él quien vino a buscar la reconciliación. ¿Sí? Y Jesús mismo enseña, mira, si tu hermano te ofende, anda, ¿sí? Anda y aclara las cosas con él. Pero nosotros no, si no viene, y sobre todo si es un varón, ¿no? Las mujeres, si no viene el sinvergüenza, así todavía lo meten ustedes, ¿no? Si no viene el sinvergüenza, yo no. Se da usted cuenta, o sea, nosotros pensamos distinto a Dios, ¿sí? Así que asumir que ya sabemos qué es lo que dice ese libro de instrucciones, que se llama la Biblia, es falso, no sabemos. Por eso es que lo necesitamos tanto. Necesitamos tanto esa palabra del Señor. Entonces decía, el problema con el matrimonio no es el matrimonio en sí, sino somos nosotros que pensamos que sabemos. No, ya que, no, a veces hay, no sé si usted habrá escuchado argumentos hasta como estos, ¿sí? Argumentos, no quiero aquí pecar de irrespetuoso, pero argumentos tan bajos simplemente voy a decir, como el que a veces dicen, si hasta los perros se unen, ¿cómo es que yo no voy a saber, no? Estas cosas de unirme con alguien. No sabemos, ¿sí? Entienda, no sabemos. Por eso es que necesitamos tanto de Dios y de sus instrucciones para con nosotros. Cierto es que podemos dar las razones que nosotros querramos respecto a tratar de justificar, en términos muy generales, el por qué es que parejas no se casan, sino simplemente conviven. Pero lo que eso expresa son dos cosas en realidad. Y obviamente esto va a ser quizás negado por muchos. Pero el primero es falta de compromiso con Dios. ¿Sí? Lo que eso expresa es primero falta de compromiso con Dios. Y ya hemos dicho, ¿sí? Si un matrimonio no tiene a Dios como su fundamento, no va a dar. No va a dar. Entonces, cuando parejas deciden hacer las cosas a su manera, es primero falta de compromiso con Dios. Y segundo, si lo quiera usted admitir o no, es falta de compromiso el uno con el otro. ¿Sí? Porque usted está diciendo, si esto no me gusta, me voy. Si esto no da resultado, me voy. Y sobre todo ahora, ¿no? Ahora que, si me permiten la expresión, estos muchachos no aguantan pulgas. O sea, ¿no? Generaciones antiguas eran más de aguantar las cosas, ¿sí? Pero ahora, no, estas nuevas generaciones no tanto, ¿sí? Así que dicen, no, algunos ni siquiera ya dicen a la primera, a la segunda, a la tercera, no, a la primera nada más, no me gusta, me voy, ¿no? Es así. Entonces, una es falta de compromiso con Dios y dos, es falta de compromiso el uno con el otro. Voy a compartir aquí imagen nuevamente o pantalla con ustedes para llegar a lo siguiente. Mire usted. Aquí la semana pasada hablamos del sexo antes del matrimonio. A ver, déjeme aquí también veamos lo siguiente. ¿Sí?
El sexo fuera del matrimonio es exigente, o sea, en el sentido de que exige, ¿no? Cada persona demanda derechos, insistiendo en la gratificación de uno mismo, ¿sí? De una manera egoísta, ¿sí? El sexo dentro del matrimonio, en todo caso, debe tomar una dimensión totalmente distinta. La de darse al otro, ¿sí? Aún inclusive durante los momentos cuando el deseo quizás no sea tan fuerte. Un buen hombre de Dios va a entender y mantener respeto hacia su esposa en aquellos momentos en que ella no está dispuesta o sin deseo de un encuentro sexual ardiente. Una buena mujer de Dios va a entender y mantener respeto hacia las necesidades de su esposo y hará lo posible para satisfacer aquellas necesidades. Sí, vamos a la siguiente. Aún en momentos cuando ella no se sienta particularmente romántica. ¿Por qué es esto así dentro de la relación matrimonial y no en la relación sexual fuera del matrimonio? Porque el matrimonio involucra un compromiso de toda una vida. Las expectativas y las motivaciones de dar asociadas con una relación a largo plazo son diferentes a las expectativas y motivaciones de recibir en una relación donde ninguna de las personas en la pareja puede tener la seguridad de que la otra persona esté presente en la mañana siguiente. La vida sexual debe ser buena. ¿Sí? Es algo en lo cual definitivamente también parejas deberíamos instruirnos más. ¿Sí? Entiéndase esto, que el verdadero amor que Dios enseña no es un amor egoísta, ¿correcto? El verdadero amor es un amor donde yo deseo lo mejor para la persona amada. Dios es así. Dios nos ama a nosotros y Dios desea lo mejor para nosotros. Ese es el amor que Dios desea también en parejas. Pero muchas veces cuando, entiendas así, la vida sexual se trata en una manera egoísta, esto es simplemente yo tengo mis necesidades, ¿sí? Y hay que cumplirlas, ¿sí? Ese no es amor, ¿se da usted cuenta? Ese no es el verdadero amor. La idea es aprender a amarse, a respetarse, a también en la intimidad que se pueda ver y notar ello. Entonces el matrimonio, perdón, la vida sexual antes del matrimonio es egoísta. Por más que se diga, no, pero si nos amamos, no, es egoísta. Entiéndase usted, porque más está siendo alimentado por las pasiones personales que por el amor de Dios el uno para con el otro. ¿Me dejo entender? No sé si alguien tiene alguna pregunta o hay algo que quisiera agregar en esto. ¿Sí? Esto de que la vida sexual es pecaminosa, no, o sea, tiene que sacarse, no lo es, pero sí se debe manejar apropiadamente en el Señor y obviamente que sí se puede, pero para ello también usted tiene que ser muy cuidadoso, ¿no es así? O sea, si por ejemplo, usted quiere sí mantenerse puro, ¿no? Hasta el matrimonio, o sea, deje de estar pues con personas que lo único que hablan es cómo es la vida fuera del matrimonio, la vida sexual fuera del matrimonio, que sí, que no, que anoche estuve con esta persona y esto, salga de eso, ¿sí? Y más aliméntese de Dios. ¿Sí? Se necesita ser cuidadoso. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, y esto también lo hemos hablado, carnalmente hablando, valga la redundancia, o sea, nosotros nos vamos a alimentar de todas aquellas cosas que estamos escuchando. Lo que debemos hacer es más bien aprender a alimentarnos espiritualmente hablando.
que es de las cosas que Dios quiere que nosotros nos alimentemos. Alimentarse en una manera carnal, o sea, no demanda de esfuerzo. O sea, carnalmente hablando nos vamos a alimentar, o sea, ¿sí? En cualquier lugar, en cualquier situación, o sea, lo vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, sube a un micro, bueno, en condiciones regulares, ¿no? Espero que no tenga que subir a un micro en estos días, pero antes de la cuarentena, ¿no? Sube a un micro y esto me pasó y creo que les conté. ¿Usted se acuerda, supongo que todavía existe, esta canción El hombre es una basura? Sí. Sí, sí, el hombre o los hombres, no sé. Hermana Irma, De hermana Irma, Marisol, de Marisol, de mi tía. no, hermana La- Irma, cántala, hermana Irma, a ver. No. A ver, no, sí. Yo estaba, la primera vez que lo escuché, sí, ya había pasado de moda y todo eso, pero la primera vez que lo escuché yo estuve en un micro, sí, subí un micro, porque yo no soy mucho o sea, si me preguntan a mí, no, las canciones, no las canciones de moda, no estoy en eso. Pero bueno, subí a un micro y estaba de pie en el micro, me acuerdo, y soy muy poco en realidad de escuchar canciones, soy muy poco, pero no había mucha gente, era como que las 2 de la tarde, tranquilo, suave, todo. Y bueno, estaba ahí la radio del micro prendido y de pronto comienzo a escuchar, ¿no? Los hombres o el hombre es una basura, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y volteé, ¿no? Miré a mi alrededor y había una chica ahí que ella estaba que yo estaba un poco más y quería reclamarle al micro, ¿qué tipo de canción es esta? Me sentía hasta ofendido, pero después volteé hasta a un caballero y él también estaba, ¿no? Él estaba moviéndose, él estaba contento con la canción. Así que lo que voy es, esas cosas se nos quedan, se nos meten, ¿sí? A la cabeza y nosotros a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Y obviamente reaccionamos en base a ello también o llega a convertirse, ¿por qué no?, hasta en una influencia de comportamiento, ¿no? En la vida. No sé si Naomi puedes ayudarnos en eso también. ¿Hay algo que se pueda decir al respecto? Por lo menos di que estoy en lo correcto. Es que mi mamá me estaba hablando. Disculpe, ¿sobre qué? Hay algo al respecto, o sea, sí, cuánto influencia ¿no? en nosotros aquellas cosas que podemos escuchar repetitivamente, sobre todo, ¿no? Sí, sí, No, bueno, no te escuchamos. ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, creo que tanto como escuchar como también ver, ¿no? O sea, ¿Ya? todo lo que esté relacionado a nuestros sentidos, lo que esté como vinculado a nuestro entorno, ¿Ya? genera un impacto en nosotros. Cierto, cierto. Por eso, o sea, decía, alimentarnos carnalmente, o sea, no demanda de esfuerzo. O sea, lo vamos a tener. Pero alimentarnos espiritualmente, bíblicamente, eso sí demanda de esfuerzo. ¿Sí? Eso sí demanda de mucha organización, ¿no? Así que tengo eso presente. ¿Alguien con algo que agregar en cuanto a todo esto? Antes de compartir imagen nuevamente. Ok, vamos aquí y con esto vamos ya terminando también. La etapa del enamoramiento, y presten atención a esto, a ver, ya. La etapa del enamoramiento es una etapa de creciente contención, o sea, así como hay creciente pasión, si hay una pasión creciente en todo caso, también debe haber una creciente contención, ¿sí? Manténganse dentro de los límites señalados por Dios. Escoja llevar su relación de acuerdo a lo establecido por los planes de Dios, más que de acuerdo a sus hormonas. Así, las pasiones aquí. En toda situación,
en toda situación, y esto es cierto, una persona elegirá vivir de acuerdo a lo establecido por Dios o a lo establecido por el hombre. El inconveniente con lo establecido por el hombre es que es inestable y fracasa. Mencioné Isaías, sí, la semana pasada también lo vimos. Por otro lado, lo establecido por Dios es siempre perfecto. Con propósito, debería ser con un buen propósito, sí, o correcto propósito, y gratificante. Mantener un comportamiento sexual en el contexto correcto dentro de la relación del enamoramiento es expresado con el siguiente consejo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y aquí también quisiera agregar lo siguiente: no permitas que la pasión desenfrenada y equivocada maltrate la pureza de tu relación durante el enamoramiento. Sus cuerpos son viñas preciosas. Protéjanlos. ¿Eh? ¿Qué significa el versículo? Bueno, que las zorras pequeñas, ¿sí?, hacían mucho daño a las viñas y sobre todo a las viñas que tenían el fruto bastante tierno. Hacían mucho daño. Así que por eso es que dice mejor cácenlas a esas zorras o espántenlas, ¿no? Háganla que se aparten, ¿no? Así también entiéndase que las pasiones dentro de una etapa de enamoramiento, que es una etapa en este aspecto tierno de una relación que debería durar por siempre en el caso de que lleguen a casarse, no permitan que esas pasiones hagan daño, ¿sí? No permitan que esas pasiones hagan daño antes del matrimonio o la vida matrimonial, sino más bien sigan creciendo, sigan dejando que ese fruto que es el enamoramiento vaya creciendo, vaya madurando, y que en su momento puedan disfrutarse el uno del otro conforme a Dios. Sí, conforme a Dios. Así que prepárense en ello. ¿Alguna pregunta o algo que agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Ahora, ¿qué pasa si es que una pareja se equivoca? Entienda que se puede dar, ¿sí? Gracias a Dios por su perdón y su misericordia. Sin embargo, se puede ver afectado, ¿sí? Se puede y se va a ver afectado uno en alguna forma. ¿Okay? Tratemos de hacer las cosas siempre de la mejor manera posible en el Señor. ¿Okay? No hay perfectos y no tenemos que estar señalando tampoco unos a otros, pero lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas en el Señor. ¿Ok? ¿Alguien con algo que agregar? ¿Alguien? Quisiera saber, ahí se me prendió, no sé, la curiosidad, ¿cómo fue o a qué podríamos llamar el matrimonio cómo fue el matrimonio de Adán y Eva? ¿Cómo sería? ¿Cómo? A ver, lo voy a leer acá y les voy a describir esto con 2 versículos, ¿sí? Y miren estos versículos. Me parece hermoso a mí este versículo en particular. Adán y Eva, bueno, Dios los hace en Génesis capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1 en el versículo 25. ¿Sí? En el versículo 25. Génesis 1, 25, si tienen su Biblia a la mano. ¿Sí? Y dice lo siguiente, es el último versículo del capítulo 2, dicho sea de paso. Dice, y estaban ambos desnudos, ¿sí? Capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaba. Intimidad en todo el aspecto de la palabra. Emocional, espiritual, físico. ¿Sí? Esto es la descripción de ellos antes del pecado. En el capítulo 3, ¿sí? Ellos pecan, ¿no? O sea, desobedecen en el capítulo número 3. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué creen ustedes que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales? Porque hacía frío. No. Se avergonzaron. Se rompió esa intimidad. ¿Se da usted cuenta? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a tener mayores dificultades. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas van a ser más gratificantes. Así que muchas veces nosotros en nuestros matrimonios, lo primero que tenemos que hacer en verdad es pedir perdón a Dios. ¿Sí? Por lo general en nuestros matrimonios, cuando hay problemas, ¿quién es el que tiene la culpa? La otra persona. La otra persona. Y yo pienso que quizás no solo sea una de las personas, sino ambas. Y su problema más es espiritual, más es con Dios. ¿Sí? De ahí la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como el Salvador para que Él comience a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Así que eso es lo que podría decirle, señora Rossi, del matrimonio de Adán y Eva. Hubo un antes y un después. Por lo general, lo que nosotros mostramos cuando hablamos de un antes y un después es una mejoría, ¿no? El antes, por lo general, es un poquito malo y el después es mejor, pues, ¿no? Pero en el caso de no solo Adán y Eva, sino la humanidad, el antes fue mejor que el después. Pero gracias a Dios que Jesús va a regresar y nuevamente va a restaurar las cosas. ¿Sí? Así que agradecidos a Dios por ello. ¿Alguna petición en oración para estos momentos?